Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, mi gente? Aquí, del lado detrás de los micrófonos, Emilio Mañón, transmitiendo desde Valencia, Valencia, España, la España para todo el mundo. Un saludo muy especial en nuestra isla querida, del otro lado del Atlántico, la República Dominicana. Mi madre Ramona Soriano, mi padre José Mañón, que nos siguen a través de las redes sociales. En los Estados Unidos, a todos nuestros seguidores aquí en Europa, en España, Valencia, toda esa comunidad de amigos que tenemos en la comunidad valenciana. Bueno, y recordar un poco que el pasado 12 de octubre celebramos el Día de la Hispanidad, el día del descubrimiento de América. Bueno, se dice descubrimiento, pero según hay indicios que se han encontrado pruebas arqueológicas que los vikingos llegaron primero que los españoles. Y también los antiguos pobladores, que los nativos llegaron hace un largo tiempo por el estrecho de Bering, esa, esa conexión que existe entre Alaska y Rusia, por ahí por la Siberia y América del Norte, que era un puente helado que había antiguamente, y hay la probabilidad que los antiguos o los pobladores de América llegaron por el estrecho de Bering. Pero bueno, con la llegada de Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, comienza una nueva era, puesto que América le proporcionó un gran soporte económico a toda Europa. Aquí muchos países contribuyeron a desarrollar su potencial con los minerales, los recursos y las tierras que obtuvieron allí, como es el caso de España. España también, quien colonizó gran parte de nuestros países, de la gran parte de las Américas. Inglaterra también, que colonizó la parte del norte y algunas de las islas, eh, de las Antillas menores, muchas de las islas Antillas menores, como Jamaica, eh, como Bermudas, entre otras. Y Francia, el imperio holandés también, los holandeses también tuvieron su participación en el reparto que se hizo en América Latina. Y bueno, al agotarse en algunos lugares, por ejemplo, como es el caso del Caribe, porque a la llegada de Colón llega a la zona del Caribe, a la isla de San Salvador, luego el 5 de octubre, luego primero llega el 12 de octubre a la isla de San Salvador, y luego el 5 de diciembre de 1492 llega a la isla de Santo Domingo, a la Hispaniola, que bautizó con el nombre de Hispaniola, lo que es la República Dominicana. Pero a la zona del Caribe tener menos población indígena, y luego a los indígenas, a los nativos de allí, fueron forzados al trabajo, eh, y se fue mermando la población, aunque eran menos proporción que a los nativos que había en América del Sur o en América del Norte, que todavía hay indígenas, tanto en Norteamérica, en el mismo Estados Unidos quedan todavía algunas tribus de los antiguos pobladores, también en el caso de México, y sí, Centroamérica también, pero en la región del Caribe se exterminaron rápidamente. Ya para 1600 no quedaban indígenas, que fue donde fue aprobada las leyes de Burgos, que protegía a los nativos de allí, y ya cuando la ley fue aprobada, ya lamentablemente allí no teníamos. Entonces, la población del Caribe se compuso de la llegada o la mezcla de africanos que sustituyeron
a los taínos en los trabajos forzados, en las plantaciones de azúcar, en la recolección de oro y en la agricultura, trajeron negros africanos. Y desde ahí, con la poca cantidad de indígenas que quedó, la mezcla entre entre indios, negros y los españoles, es el fruto da fruto a la sociedad o a a la raza actual, los dominicanos, que somos una mezcla. Ahí en el Caribe ves una familia, ves, pareces una foto familiar, se parece un arco iris. Ahí ves gente de todos los colores, diferentes clases de pelo, a diferente como por ejemplo una familia asiática, que ves ahí todos son igualitos, chinitos, los ojitos alargados, el pelo tal. Pero nosotros, por tener esa tanta mezcla y más, por ejemplo, República Dominicana, como estábamos en el centro, allí fuimos invadidos por todas las potencias. Allí llegó España, tuvieron los franceses, los ingleses también tocaron por allí, los norteamericanos, es decir, es una mezcla variada allí. Eh, se- Tenemos mezcla de todos lados. Después, los siglos posteriores al descubrimiento, bueno, a raíz del siglo XX, XIX, XVIII, las colonias de árabes que llegaron allí también, que han dado un gran aporte a los libaneses, sirios libaneses y turcos que también llegaron allí y han hecho su aporte al país, que incluso el actual presidente de la República es descendiente de libanés, me parece, es descendiente de árabe. El actual presidente Luis Abinader Corona. Es fruto de ese aporte que hicieron esa comunidad laboriosa de árabes que se dedicaron al desarrollo de empresas, se dedicaron también al apoyo intelectual, algunos en el área del derecho, la medicina. eh, Ha sido muy importante la inmigración, que por ejemplo muchas veces hay países que ven el lado negativo solamente de la migración, ¿no? La migración trae como una red que se tira al mar. Viene de todo. Vienen personas con malas intenciones, personas negativas, que no aportan, al contrario, lo que cometen delitos y tal, pero también la migración trae personas con talento, personas que aportan, personas familias, por ejemplo, en la República Dominicana podemos ver también el caso de la familia Vicini, también, que es en cuanto el tema empresarial, también el aporte que han hecho los Lamas, la familia Lama, los Brugal, Barceló, que han hecho esas prestigiosas marcas de ron como Brugal y Barceló, que son empresas líderes o están en las principales empresas de ron del mundo, un prestigio a nivel internacional. Entonces, ese es lo bonito, que los aportes y luego también las técnicas que se traen de esos países, ya que son países más avanzados en tema de la agricultura o en tema de ciencia, esos aportes se aplican. Porque también Trujillo también le dio facilidades, el tirano, en la última, a principios del siglo XX, que llegaron una colonia de canarios y también un grupo de unos empresarios de los norteamericanos le pagaron a Trujillo un grupo empresarios judíos. Un empresario judío le pagó a Trujillo para que le diera paso a un grupo de judíos que se asentaron en la zona del norte, en Puerto Plata, en la zona de Puerto Plata, en la zona de Sosúa, que incluso la marca de Salami Sosúa fue una familia judía que fundó
esa prestigiosa marca de embutidos en la República Dominicana. Entonces también Trujillo recibió a algunos exiliados franquistas, eh, eh, incluso por ejemplo, allí nació también ese actor mexicano, dominicano, que luego ubicado en México, nació en la República Dominicana, como fue el fenecido Andrés García, un actor de gran renombre y de gran importancia, que fue en México a nivel de las telenovelas y algunas películas, que incluso para que tengan una referencia de quién es Andrés García, la película de Pedro Navaja, ese era el protagonista, el actor principal que hacía el papel de Pedro Navaja, esa película mítica de ese tipo duro del barrio que tenía todas las mujeres, el matón, Pedro Navajas. Y que incluso que la canción o el tema de la película fue a cargo de este gran artista, compositor y cantante panameño, Rubén Blades, o Rubén Blades, y que canta la canción de Pedro Navaja. Esa canción es un clásico a nivel de la salsa. 8 millones de historias tiene la ciudad de Nueva York, dice Pedro. Y otra frase también de la canción de la salsa de Pedro Navaja que dice también que la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Y nada, y eso ha sido un parte del resumen de lo que le quería hablar acerca de que se cumple un, un aniversario del descubrimiento o no, en vez de descubrimiento fue la colonización, evangelización y exterminio. Ahí don Álvaro decía conquista, exterminio, colonización, evangelización y exterminio de América. Porque lamentablemente los países, o desde la antigüedad, ese era el rol. Cuando se conquistaba otro país, se producía, era la fuerza. La fuerza quiere decir, yo mato todo el que se opusiese o que hiciera resistencia, se le cortaba el cuello, eran fusilados, eran matados. Y ya luego violando a las mujeres, un sinnúmero de cosas. Pero América, seguimos ahí con nuestros lastres, que son los países más ricos del mundo, que tienen más de 500 años, ha sido el saqueo de América, las colonias expoliando todas las riquezas de allí, y después los políticos nuestros también, vendiendo, haciendo y deshaciendo, hipotecando o empeñando el país, y son los países más ricos. Mientras más se le saca, mientras más se le ha robado, y todavía hay bastante dinero, hay bastantes recursos. Se decía que de todo el oro que sacó España del Perú, se podía hacer un puente aéreo desde Perú a España, con toda la cantidad de oro que se extrajo. Las grandes minas de oro del Perú. Nada, un aniversario más, 1492, 2023, un aniversario más, 500 y pico de años del descubrimiento de América. Y allí también, acerca de la conquista y de América también, tenemos referencia a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque fue el primer asentamiento europeo en América, en las Américas. Porque ahí se produjo la primera universidad, el primer hospital, la primera iglesia o la primera misa que se celebró en la ciudad de Pajarito, lo que es hoy Villa Duarte. Ahí el padre Boil, ahí celebró la primera misa en América. La primera calle, la calle Las Damas, la calle más corta y la primera calle que se hizo en América, el primer hospital, la primera ciudad, la ciudad de Santo Domingo. No, primero la ciudad fue la ciudad de La Isabela, en Puerto Plata, porque el conquistador llegaron por Puerto Plata. Ahí se fundó la ciudad de La Isabela, que es la ciudad más antigua
fundadas por europeos en América. Fundadas por europeos porque sabemos que la cultura precolombina, como es el caso de los mayas, de los aztecas e incas, esas eran sus ciudades, culturas avanzadas, ya que tenían su calendario, tenían su conocimiento de astronomía, tenían sus técnicas de la agricultura, pero ya, es decir, que a la llegada de Colón ya habían civilizaciones con un avance para su época o con su tecnología. El caso de los incas, el caso de la ciudad de Machu Picchu, ahí en Perú, que es una ciudad totalmente impresionante, cómo construyeron esa ciudad y colocaban esas piedras de esa manera tan, tan profesional, que no hay manera que todas encajaban con una simetría bien coordinada. Sin maquinarias, porque hoy en día todo se puede, que tenemos la computadora a nivel de láser, que tenemos esas maquinarias, esas grúas, tractores, se puede hacer, pero dígame usted, a ver, 1000 años atrás, 700 años atrás, sin maquinaria, solamente, y no se conocía el caballo en América. El caballo fue introducido por los europeos, por los españoles, que no teníamos, por ejemplo, como Egipto, que se habla que los elefantes contribuyeron para mover las piedras, para realizar las pirámides, o tenían, qué sé yo, el camello, pero nosotros no teníamos. En América no existía esa clase de animales. Entonces, bueno, hay muchos mitos y hay muchas teorías, si fueron extraterrestres, algo así, pero bueno. Y bueno, en el caso de México también, los mayas y los aztecas también, que tenían esas pirámides, que eran observatorios para vigilar, hacer estudios de los astros, de la, y tenían sus técnicas en la agricultura, su técnica de embalsamar a los muertos. Eran culturas superiores. Entonces nosotros, en la República, en la isla de Santo Domingo, como estamos en el centro de las Américas, en el centro, era la ciudad estratégica. Desde allí se inició la conquista del norte y Suramérica. De allí salió don Ponce de León, que se descubrió la Florida, conquistó Florida, y el conquistador también de Puerto Rico. De ahí salió Hernán Cortés también a la conquista. Y luego, cuando España ve los grandes territorios que existían en el norte, como en Sudamérica, entonces llegó la España boba, que nosotros, la española boba, que se le decía un periodo de la historia de la República Dominicana, que caímos en una especie de olvido, porque ya éramos insignificantes para España en comparación con lo que le aportaba México o lo que le aportaba Brasil o Colombia o Venezuela, la Gran Colombia, lo que era Venezuela, que Venezuela, Colombia, Panamá, todos esos países de una gran cantidad de territorio, Argentina. Entonces se enfocaron para allá y como nosotros somos una isla pequeñita de 77.000 kilómetros cuadrados, es decir, 29.000 kilómetros para Haití y 44.000 kilómetros para nosotros. Es decir, que nosotros somos un barrio de México, o somos ahí un barrio en el país, cabe un poblado ahí en Venezuela o en Argentina, que son países, o Brasil, que son países continentales, países de 3 millones de kilómetros cuadrados, 1 millón de kilómetros cuadrados, Estados Unidos, que tiene 8 millones de kilómetros cuadrados, Canadá, que es inmenso también, con el tema de la parte helada que tiene hacia arriba, allá, aparte de Alaska también. eh, Ahí caímos en el olvido. Y bueno, también otro asunto también de gran importancia en los últimos días ha sido ese conflicto armado entre la milicia de Hamas en Palestina, Hamas que gobierna la franja de Gaza, y con ese ataque terrorista, eh, que
produjo a Israel. El Israel, esa ciudad, ese país modelo, porque lamentablemente hay que resaltar el aporte de los judíos, que su gran diáspora, como fueron todos, como fueron sacados de ahí, la época romana, y se expandieron por todo el mundo, y los judíos supieron aprovechar su estancia en cada país, supieron aprovechar es eso que le llama una migración positiva, porque esos asiáticos, y más y menos los judíos, tienen van a donde van, no van a perder el tiempo. Ahí se dedican a trabajar, se dedican a estudiar, a progresar. Y hoy en día Israel, solamente con la poca cantidad de habitantes que son los judíos, y en territorio, Israel es súper pequeño, un país con un desértico totalmente y tal, y las maravillas que han hecho allí, han hecho florecer el desierto. Y la gran cantidad de premios Nobel que tiene Israel, al ser un país pequeño, los premios Nobel que ha dado a nivel de la ciencia. Y si hablamos a nivel del comercio, porque los bancos, aquí por ejemplo, uno de los errores que cometió España fue la expulsión de los judíos. Eso fue en su época, que había una colonia judía, los sefardíes, y los judíos fueron los que introdujeron en España el sistema mercantil, el sistema de banco. Siempre han tenido esa, esa capacidad para el comercio, para los negocios. Y en los Estados Unidos, ya sabemos, las grandes familias judías, la influencia que tienen en los Estados Unidos, por su capital que aportan, y en los bancos, y en todas las áreas, en Hollywood, en el comercio, en los bancos, en el arte, en el cine. Es decir, hay que resaltar la importancia de ese modo de superación, de todas las bajas también que han tenido, porque fíjense con el holocausto nazi, como Hitler también fusiló o sacrificó a más de 6 millones de judíos. Y a pesar de todo, ese pueblo se levanta. Pero ese conflicto, porque en los años 1948, me parece que la resolución de las Naciones Unidas, que crea los dos estados, porque luego los palestinos se radicaron en los territorios o vivían ahí en lo que es parte de lo que es Israel. Pero una resolución de las Naciones Unidas que creaba los dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. Pero Israel, con todo su poder económico y mundial, siempre bloqueó que no existiera, o nunca ha querido que existiera el Estado palestino, que toda la tierra, esa zona le pertenece a Israel, por su tema religioso, que es un tema ya muy profundo ahí, no quiero adentrarme mucho, pero según es la tierra prometida, la tierra que Dios le dio a Abraham, la tierra, aunque ellos fueron en su momento expulsados de allí por Nabucodonosor, me parece que lo sacó de esa área, o los romanos, me parece que lo sacaron y rodaron, duraron no sé cuántos siglos rodando por todo el mundo. Pero no hay mal que por bien no venga. La diáspora, cuando vinieron aquí a Europa, aquí los judíos se desarrollaron. Y gran parte de la guerra con Hitler, se dice que también Hitler buscó financiamiento para la guerra y los judíos le negaron el dinero. Y de ahí vieron también el ensañamiento contra ellos, y comenzaron el holocausto nazi en los centros esos monstruosos de concentración de los judíos, ahí en Auschwitz, ahí uno de los más conocidos ahí en Auschwitz, en Alemania. Entonces, es lamentable, nunca Israel, los terroristas o separatistas palestinos, nunca le habían dado un golpe tan fuerte. Es decir, se relajó la inteligencia judía, ya que se sabe que los judíos tienen uno de los sistemas de inteligencia más avanzados del mundo, y jamás le dio un golpe de bajo muy duro, muchos muertos, se habla de mil y pico de muertos de parte de judíos.
Entonces ahora el conflicto está muy tenso ahí, no sé. Ellos quieren, parece que Israel quiere producir un nuevo holocausto allí y matar a todos los palestinos en la franja de Gaza. Ha dicho que los civiles tenían que salir, pero ¿y para dónde van esa gente? Si no hay a dónde, que desalojaran ahí, que para dónde van ellos. Si ya que los países vecinos alrededores también están un poco ahí a la expectativa, porque ya tú sabes, crear un conflicto, otro conflicto, desplazamiento de gente y todo eso, tú le estás creando un problema grave a Egipto, a los países que también hacen frontera con Israel. Entonces no sé a qué se debe eso, que los países que hermanos muchas veces que deberían de ser hermanos, porque los más próximos son los países fronterizos que están ahí, que tienen, hay una frontera, un territorio que los une, una lazos históricos, pero no, muchas veces hay rencilla de hace siglos que se tienen ahí, esas espinitas, y vuelven y se sacan, y sectores de ambos lados que viven siempre calentando, viven dándole vida a esos problemas para crear esos conflictos, como el conflicto que tenemos también en la República Dominicana con Haití, que debemos, son países, somos sido países hermanos, pero como Haití en una época como fue potencia. Haití en una época era la potencia más, la colonia más productiva de Francia. Creo que aportaba la tercera parte del Producto Interno Bruto de Francia. Se producía bastante azúcar, Francia sacaba bastantes recursos. De Haití era la colonia más productiva por encima de Canadá que tenía Francia. Pero después o, el fracaso de la independencia haitiana, porque ellos mataron a todos los franceses allí y destruyeron toda la fuente de producción. Entonces, bueno, si se independizan o nos independizamos, ¿y luego qué? Tenían que por lo menos dejar a las personas que tenían el tema azucarero y tal, o qué sé yo, o ellos mismos aprender cómo era el tema del negocio. Y luego Francia también se encargó de bloquear. Francia no le perdonó nunca esa masacre que ellos lo hicieron con los franceses. También esa masacre fue fruto del maltrato, como los franceses también maltrataban a los esclavos ahí, y el promedio de vida que un esclavo allí africano era 5 años o 6 años que morían por un estado de esclavitud muy rígido, muy drástico y poca alimentación y poco derechos y todo. Entonces esas personas, los haitianos se sublevaron contra Francia y acabaron con todos los blancos que habían allí. Y Francia históricamente lo condenó a pagar una deuda amplia que hace poco terminaron de pagar la deuda durante 1801 al 1994, casi 200 y pico de años, una deuda la pagaron ahí. Y eso contribuyó también esa deuda al empobrecimiento de Haití y que Haití cada día más es atrasado y además por una oligarquía que le gobierna allí, una clase política también corrupta, como gran parte de todos los gobiernos de América Latina, pero allí se exceden con más. Allí, entonces, eh, su, esa situación también que la ha desfavorecido, la deforestación del país, no hay agua, poca agua, pocos árboles, y un país sin recursos naturales, un país que lo tiene todo muy difícil. El agua, que es algo vital, el agua potable, y luego también han tenido los terremotos, la destrucción. Todavía no se recuperó el primer terremoto del 2010, y luego llegó 10 años después el siguiente terremoto y todo está manga por hombro. Y hoy en día hay unas bandas, hay unos carajos ahí que son los que dominan porque no hay presidente. Después de la muerte o el magnicidio del presidente Juvenal Moïse, Haití es un caos. Esas bandas violando, extorsionando a los empresarios. Hoy en día hay muchos empresarios que se han ido a vivir a la República Dominicana. La clase política, muchos pudientes se han ido porque es inviable. Entonces, lo que ha sugerido el presidente Luis Abinader, que es el presidente de la República Dominicana, en congresos ante la ONU,
que hay que intervenir Haití y que deben ellos, la ONU, Estados Unidos, Francia, Canadá, son los vigilantes del mundo, que tal, que pongan orden en Haití, porque hay un desbordamiento de los hermanos haitianos y emigrando a toda América Latina, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, en todos los lados, porque no aguantan la situación. Y nosotros también los dominicanos tenemos una situación muy difícil, porque el país, aunque tenga seamos una nación con más desarrollo que Haití, pero no tenemos la capacidad para soportar tanta inmigración. Es decir, aunque hay que reconocer, hay que resaltar el aporte de los hermanos haitianos al sector empresarial y a la agricultura, porque el dominicano no quiere trabajar la agricultura. ¿Por qué? Porque no se le paga, ni la construcción también, porque cuando los países se desarrollan hay ciertos trabajos que ya el nativo, el original, no lo quiere hacer. Pasa aquí con España, hay ciertos trabajos que aquí en España o en Estados Unidos que el americano no hace. ¿Quién lo hace? El mexicano, el dominicano, el nicaragüense, el hondureño, y eso pasa también en la República Dominicana. Ya la gente no quiere, la juventud no está para sembrar caña, trabajar en la construcción. ¿Y por qué? Porque los ingenieros y los terratenientes no pagan, porque sí. Entonces, ley de la oferta y la demanda, los pobres haitianos, que allí no tienen nada en Haití, que la cosa está difícil, ven aquí un pago aunque sea mínimo, pero para ellos es algo sustancioso, para ellos es el maná, el manjar, a que no haya nada en Haití, aunque le paguen algo en República Dominicana, y ya en cuanto a la construcción, si los haitianos hacen una huelga, se paralizan. No hay obreros. Si los haitianos no lo hacen, no hay obreros. Igual que la agricultura por igual también. Si los haitianos no se van al campo, se paraliza la labor de la agricultura en la República Dominicana. Entonces es una situación muy difícil. Nosotros queremos que las cosas marchen bien, que en Haití haya institucionalidad, que es muy difícil porque Haití lamentablemente ha vivido de entuertos y entuertos y entuertos. Después de la proclamación pseudo independencia de Haití, no ha levantado cabeza. Han venido lo que han sido estos patriotas, lo que han sido también como dictadores que se han montado ahí y a robar a todo el mundo. Todos estos dictadores, François Duvalier, los Cedras, esa gente fueron a saquear. Todos viviendo en Francia, algunos, viviendo en Canadá. El mismo Martelly, que fue el presidente Roquero, que también se llevó todo el dinero. Y la clase económica también, que todos se lo roban, porque con el principal terremoto que hubo en Haití, en el 2010 me parece que fue, todo el dinero que se recaudó, ese dinero voló. Todavía hoy en día están los haitianos viviendo, muchos a la intemperie, no se han reconstruido los edificios, las edificaciones gubernamentales y nada, porque todo ese dinero se robó. Un país de mafiosos, un país de ladrones, imagínate, donde no hay institucionalidad. Entonces, es la situación que prima allí. Y es el caso de, no sé, que, que, qué pasa con algunos países que si deberíamos ser los mejores hermanos, el mejor trato, entonces por el tema de tierra, por unos metros para acá, metros para allá, un territorio, eso ha generado guerras, conflictos, como es el caso de Bolivia, con Chile, en los 1800 y tal, la guerra que hubo allí donde Bolivia perdió el acceso al mar. Bolivia perdió parte del desierto donde tenía acceso al mar y Chile ganó ese territorio y igual que Chile también, Perú también tuvo que cederle a Chile la guerra es por la tierra, todo por la tierra, las guerras se originan por todo, recursos o por tierra. Y es una situación lamentable. Pues nada, señores, ya estamos casi en el otoño, ya aquí las temperaturas en España se van descendiendo ya. Ayer veníamos de la capital, Madrid, y por el trayecto ahí de La Mancha, allí ya se notaban ya 17 grados, 18 grados. Tuvimos que prender la calefacción de nuestro tráiler para, para paliar un poco el frío. Aquí en Valencia hoy en día también está la temperatura agradable. Ya se espera que un par de semanas ya con la llegada del otoño ya se relajen un poco las temperaturas, que cada día más tenemos veranos con temperaturas más fuertes,
los veranos más intensos, menos temporada o menos temporada de lluvia. El calor se intensifica más. Todo esto del calentamiento global, la contaminación, no vamos a cargar el planeta. Según cómo van las cosas, no vamos a cargar el planeta. Pues nada, hoy es 17 de octubre. Bueno, se acerca ya las Navidades, las tenemos ahí a la puerta de la esquina. El año ya se está yendo, 17 de octubre del año 2023. Estamos aquí en Valencia, la ciudad turística de España, ciudad de buena gastronomía, la dieta mediterránea, buena alimentación, buena paella, arroz al horno, mucho marisco se comen por acá. Y bien, gracias por la atención prestada. Emilio Mañón se despide de todos ustedes. Que tengan feliz resto del martes y hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.